Ya es un hecho que los combustibles fósiles ocasionan un deterioro ambiental, que su problemática se magnifica cuando por industria incrementan los niveles de contaminación por emisiones atmosféricas. Esta práctica tiene una alternativa, puesto que la ciencia identificó ciertas fuentes de potencia eléctrica no contaminantes, desarrollando un transformador de energía térmica en eléctrica mediante dispositivos termoeléctricos que utilizan el calor residual como fuente de energía. Este convertidor termoeléctrico es en esencia una máquina térmica de estado sólido en el cual el gas de electrones es el fluido del trabajo, permitiendo la conversión directa de un flujo térmico en electricidad. Con estos avances tecnológicos se logra mitigar ese gran problema ambiental a causa de la industria y sus derivados de la sociedad moderna. Para ello, se estructuraron los efectos termoeléctricos relacionados con el efecto de Seebeck, efecto de Peltier y efecto Thomson, contextualizando todo lo relacionado con un generador termoeléctrico, con una ecuación de eficiencia y su relación con el funcionamiento de Carnot, demostrando qué materiales son los más adecuados para construcción con respecto a este impacto que tienen en el medio ambiente y finalmente los beneficios que este genera. Empezaremos hablando de los efectos termoeléctricos donde se tienen en cuenta los electrones y el efecto energético que surge al momento de presentarse un gradiente de temperatura a lo largo de un conductor. Esta conducción permite que los electrones acumulen una carga, llamado efecto electromotriz, que se opondrá al flujo posterior de la carga, lo que viene siendo el efecto termoeléctrico. Si se tiene un conducto entre dos puntos A y B, donde existe una diferencia de temperaturas con un potencial de circuito abierto, se formará una difusión de electrones donde los electrones serían los portadores de carga. A partir de la ecuación de Seebeck se determina que el coeficiente de Seebeck por la temperatura es el calor específico de transporte, o entropía por unidad de carga. Teniendo en cuenta estos aspectos, pasaremos a hablar del generador termoeléctrico en sí. La clave para que un generador termoeléctrico funcione es la ecuación de varias junturas que produzcan una conducción mayor, transformándose en un módulo, donde la diferencia de temperatura se define como el producto de la conductancia térmica K de los termoelementos que se utilicen por la diferencia de temperaturas, donde K se define como la adición de 1 entre la longitud por el área y la conductividad térmica de cada termoelemento NP. Ahora la corriente que permite el intercambio de calor se define como la adición entre el coeficiente de Seebeck por el delta de temperaturas sobre la adición de las resistencias de carga, donde la resistencia de carga es el producto de la longitud por la adición de la resistividad eléctrica de ambos termoelementos sobre el área de los mismos. El momento de generar o absorber calor se describe como el producto del coeficiente Peltier por la corriente, y el calor producido se determina a través del efecto Joule como el producto de la corriente al cuadrado por la resistencia. Al momento de analizar el balance terminal de energía caliente absorbida y determinar el calor transferido del sumidero de calor, se obtienen las siguientes ecuaciones. UH será entonces la adición y sustracción de los calores absorbidos y transportados por la conductancia térmica, y QC será la suma del calor transferido al sumidero como una suma completa de los calores transportados de vuelta. Aplicando la ley de la conservación de la energía se obtiene esta ecuación. La eficiencia de Carnot de un generador termoeléctrico viene siendo la energía entregada a la carga sobre la energía térmica absorbida en la juntura caliente. Intercambiando valores se obtiene que la eficiencia de Carnot es el producto de la corriente al cuadrado por la resistencia de carga L sobre la conductancia térmica multiplicada por la diferencia de temperaturas sumada por el coeficiente de Peltier y restada por la corriente al cuadrado sobre 2. Y que se expresa encontrando la eficiencia máxima del generador como una máquina de Carnot a una temperatura fija como el producto del promedio de temperaturas por la adición de la raíz de 1 más el producto de la figura de mérito por el promedio de temperaturas menos 1 sobre la raíz de 1 más el producto de la figura de mérito por el promedio de temperaturas más la división entre la temperatura menor sobre la temperatura mayor. Z es la figura de mérito correspondiente a los termoelementos que acoplan el generador termoeléctrico y se expresa como una división entre la conductividad eléctrica por el coeficiente de Seebeck al cuadrado sobre la conductividad térmica total.
Después de analizar las ecuaciones formuladas dentro de la termoelectricidad, daremos un paso a conocer los materiales que derivan según el incremento, que implica su incremento de potencia y la reducción de la conductividad térmica. Originalmente, los materiales para construir el generador se escogen dependiendo su uso, puesto que las aleaciones producidas tendrán un rango de temperaturas donde se podrán utilizar para refrigeradores o calentadores. Por lo tanto, en la búsqueda de nuevos materiales para aumentar la figura de mérito se tienen en cuenta dos cosas: el uso de vidrio que funcione como cristal y el uso de estructuras de baja dimensionalidad. De tal forma que se opta por el diseño de óxidos funcionales a través de la integración de nanobloques, ya que estos, al poseer un potencial de transporte y contener una buena estabilidad físico-química, son bastante apetecidos. Sus propiedades semiconductoras pueden ser mejorados optimizando su nivel de aleación. En cuanto a las aplicaciones que se puede tener de acuerdo a la carrera de ingeniería ambiental, determinando las fuentes térmicas, como se muestra en la imagen, que son el calor residual isotópico y combustible fósil, se puede denotar que el combustible fósil se puede concebir al uso de esta energía como un canal para poner en marcha generadores fotovoltaicos. Desde los isótopos radiactivos se puede utilizar como una fuente térmica para una larga duración de las estaciones climáticas. Y finalmente, con el calor residual, uno de los más importantes antropogénicos y naturales que afectan continuamente al medio ambiente, puede ser reciclado y ser puesto en un nuevo sistema gracias a los generadores térmicos, ya que en primer lugar se observa un incremento exponencial de la población, lo que incrementará el calor residual producido por las grandes ciudades y también por los generadores termoeléctricos. Y finalmente, en la medida de que estos esfuerzos investigativos permitan un mejor rendimiento termoeléctrico, entonces estos dispositivos darán lugar a una aparición de una nueva generación de fuentes de energías eléctricas versátiles, altamente confiables y sobre todo ambientalmente amigables. Muchas gracias.